Bendiciones, mis amados. Seguimos hablando sobre la actitud, porque eso es sumamente importante. De nada sirve conocer tanto de fe, que es lo que vale a llenarse de conocimiento, si nosotros no tenemos una actitud de cambio para ir a hacer lo que nunca hemos hecho, ni hemos dicho, ni hemos pensado. Luego, la actitud en la fe tiene algo muy importante para hacer. Cuando nosotros seguimos narrando a Jairo, y ya miramos en el capítulo anterior cómo este hombre quebró su creencia religiosa, y quebró también el nombre, quebró también el lugar en donde estaba, la posición social y religiosa de poder que tenía. Ahora él viene y públicamente hace algo que para un hebreo es reconocer que la persona que está allí es Dios. Ya no era valorar si posiblemente era un profeta por lo que había visto hacer de imposición de manos y la palabra que decía, no. Él ahora se olvida de sus amigos, de la camarilla de religiosos, porque se trata de la vida de su hija, que es la posición que te vengo anunciando, a la que no debemos llegar. No tenemos por qué sufrir un tanto hasta estar tan aprisionados para reconocer que Dios es Dios y que necesitamos una vida con Dios. Cuando tú te sientas con la palabra, tú no te estás sentando a leer un libro, tú te estás sentando con Dios a hablar, y no cualquier cosa, lo que Dios tiene en su corazón guardado para ti. Esa falta de reverencia, esa falta de conciencia, un conocimiento aprendido mal de que esto es como cualquier cosa. Y cuando tú escuchas la palabra expresada en la boca de un predicador por el Espíritu Santo, tú piensas que es el hombre que te está hablando, que te está diciendo. No, es el Espíritu de Dios tomando el corazón de un hombre entregado o una mujer entregada para llevar un mensaje de cambio, que algunos lo hacen, pero la mayoría no lo alcanzan jamás, porque no van con un corazón dispuesto para cambiar. Van enconchados y cerrados a oír un mensaje bonito que les dé ánimo, aliento por un ratico, pero después se van a olvidar de él. Hay que ir reconociendo que es Dios. Jairo entendió esto. Ya había quebrado su posición social, el puesto, el nombre, había quebrado su creencia, y ahora que se encontraba enfrente del Señor, estaba arrodillándose, implorando, suplicando de que sanara a su hija. Eso es lo que el Señor dijo en toda la Biblia. Si tú miras ahí en Jeremías capítulo 29, tú vas a ver una de las cosas que yo uso muchísimo, y de donde nació la palabra invócame también, porque yo sé los planes, es 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ahora fíjate esto, ¿quién conoce los planes? ¿Tú? Dios. Mira bien, porque yo sé, o sea, Él lo sabe, el que no lo sabe eres tú y yo, pero Él tiene conciencia de cómo los va a hacer, cómo los va a lograr todo. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Quiere decir que nosotros podemos hacer muchas idas, muchos días, mucho tiempo, a buscarlo, clamándole, llorándole. Pero nuestro Dios no es emotivo. Él no se va a mover ni porque tú te quejes, ni porque llores, ni porque te sangres, ni porque te estés muriendo, ni porque estés todo cortado, herido y putrefacto. Si fuera así, Dios se movía donde hubiera necesidad.
pero Él solamente es fiel a aquel que de verdad, con todo su corazón y con toda su mente, cuando se emplea la mente, se emplean los pensamientos, lo está buscando. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré tu bienestar. Jairo, un conocedor de las Escrituras, sabe que no hay oportunidad. Sabe que la única manera no es solamente dejando el reconocimiento social, la posición social y religiosa, y aún dejando y rechazando lo que ha aprendido para ir detrás del que está enseñando un evangelio diferente, sino que va a buscarlo, y cuando está frente a él, lo primero que hace es postrarse en sus rodillas para reconocer que Él es Dios. Y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella. Pregunta. No conteste de inmediato, porque no quiero que mientas. ¿Cuánto tiempo hace que tú no dejas la posición de padre, de madre, de enseñar en una escuela, trabajar en una factoría, ser el dueño de tu negocio, estar siempre en la posición en la que te encuentras? O sin una de ellas, estar en una posición de miseria o de enfermedad lastimera, porque puede ser posición ascendente o descendente, y puede ser religión para creer obtener lo bueno, o religión atado a ella y estás obteniendo lo malo. Pero ¿cuánto, cuándo y cuántas veces nosotros venimos al Señor a arrodillarnos? Ahora te quiero explicar eso de las rodillas. Eso es igual que lo que te mencioné del ayuno anteriormente. No sé por qué se coló lo del ayuno ahí, porque no es la clase de ahora, pero eso hace parte del marco religioso. Cuando una persona coloca la fuerza del ayuno en los alimentos y no en la separación para el Señor, él está ayunando su estómago, pero no su corazón. Cuando una persona se arrodilla, pero no arrodilla y humilla su corazón, aunque esté de rodillas, está de pie. Está como por ahí en un libro, no sé en cuál libro o en varios libros he leído el mismo ejemplo, de aquel niño que estaba corriendo por toda la casa, y la mamá primero lo regaña y el niño sigue corriendo, y luego le pega una palmadita, pero el niño sigue corriendo, y ya el niño estaba molesto porque no lo dejaban jugar. Y entonces, ya viendo que el muchacho no hace caso, la mamá le da tremenda pela. En mi país se llama pela, un castigo físico. Y lo paró en una esquina, le trajo una silla y lo sentó. Y de ahí no te mueves, porque si te mueves te voy a pegar más fuerte. Pero el muchachito por dentro pensaba: mi mamá cree que yo estoy aquí sentado en este rincón, pero yo estoy corriendo por toda la casa. O sea, la actitud del niño era que seguía haciendo las cosas que le perturbaban a su mamá. Cuando nosotros vamos, y yo a veces discierno en las congregaciones diferentes actitudes, ¿no? Hay gente que se arrodilla y de verdad está arrodillando el alma. Pero hay quienes se arrodillan, pero aún cuando están orando, su jactancia y su arrogancia enseñan que su corazón no está, pero mejor dicho, no está de pie, está enclavado en una escalera, está pero altísimo. ¿Por qué? Tú nunca podrás arrodillar tu cuerpo y pensar que arrodillas tu corazón. El arrodillarse
es enseñando que tú estás queriendo ser humilde. Pero eso no quiere decir que tú lo seas. Lo va a hacer cuando lo que salga de tu boca y de tu corazón enseñe que de verdad estás arrodillado en tu ser interior. Jairo lo enseñó al Señor. Le rogaba y le suplicaba insistentemente. Cuando yo escucho esa palabra de insistentemente, me tengo que imaginar al Señor caminando con toda la multitud y Jairo detrás jalándole la camisa, el manto, tratando de detenerlo para que él pudiera parar y hacerle caso para seguirlo a que le supliera la necesidad que él tenía. Cuando habla de rogarle insistentemente y le suplicaba, quiere decir que él le estaba diciendo varias veces repetitivamente el mismo cuento. Señor, por favor, mi hija se muere, ven, ora por ella, ponle la mano para que se sane. Y el Señor seguía caminando. Porque es que el Señor, que conoce tu corazón y que delante de Él estás desnudo, Él sabe cuál es la actitud de tu corazón. Y es necesario que tú mismo te pruebes hasta dónde está la persistencia y la resistencia en medio del momento angustioso para creer que tu Dios opera a favor de ti. Que eso era lo que tenía la mujer del flujo de sangre. Persistencia y resistencia en creer lo que se le había enseñado desde niña hasta el momento en que estaba. Porque aunque los religiosos la apartaron por 12 años, ella en su corazón seguía creyendo que había una promesa de Dios de restauración, salvación, prosperidad y sanidad para ella. Estaba buscando constantemente todos los días que sucediera eso. Pero llega ahora de primerazo. Ahora que tiene la necesidad de encontrarse con Jesús. Pero Él es tan maravilloso que siempre Él es el Dios de la primera oportunidad, de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad y de la última oportunidad. Siempre Dios va a tener la puerta de su corazón abierto para ver un corazón con actitud de buscarlo a Él, no buscar el favor de Dios. No recibimos porque nosotros andamos buscando el favor, no al que hace el favor. Es una de las cosas por las cuales nuestra actitud en el Evangelio es contraria a la voluntad del corazón de Dios. Porque andamos buscando a un Dios que da regalos. Estamos como en Navidad, esperando que el llegue con un regalo. No. La actitud de arrodillar el corazón en ese estado de súplica y de ruego es una enseñanza de que todo aquel que se acerca a Dios creyendo de que Él existe va a encontrarse con un Dios, no con una persona, aunque Él lo es, pero ese es Dios. Tú tienes que saber que cuando te paras delante de la Biblia estás parado delante de Dios. Que cuando tú pronuncias una palabra que estuvo en la boca de Dios y ahora está aquí, Dios te está hablando. Cuando tú puedas entender la reverencia que hay que tenerle a la vida de la palabra. Porque mientras esté aquí en el texto, este es un libro como cualquiera otro. Este texto yo lo tengo rayado por todos lados porque aquí están los planos de mi vida. Pero la palabra que yo coloco en mi corazón y la encarno, esa es vida de Dios. A esa la tengo que reverenciar y seguir y obedecer si yo quiero que la vida de Dios se manifieste en mi vida. Necesito tener esa reverencia y esa súplica de que sea Él
quien me pueda dar la palabra, que sea Él quien la pueda ministrar, porque por más lindo y por mayor denuedo que yo pueda tener para comunicarte una verdad de Dios, si cuando yo cierro la Biblia, en mí no ha pasado nada, esa palabra de Dios para mí es como la de cualquier libro. Pero si yo reverencio a Dios en las cosas más elementales, como saber que cuando yo me paro delante de la Biblia, todo principio ha salido de la boca de Dios y es Dios. Porque Él dice que Él es el verbo y por el verbo todas las cosas fueron creadas y para Él fueron creadas. Dice que todas las cosas del universo se sostienen por el poder de esa palabra. O sea que la palabra tiene poder, la palabra tiene vida, ella está hecha para poder hacer lo que ella dice. Entonces es un espíritu, es una persona, es Dios. Si yo entiendo eso, lo primero que yo voy a hacer en mi vida es que voy a cambiar la actitud para mirar las Escrituras, porque en ella está escondida mi vida. Entonces podré reverenciar a Dios, podré suplicar y clamar a Él sabiendo de que en Él está mi socorro. No podemos obtener porque nosotros, en nuestra manera de pensar y en nuestra mente, tenemos archivado un ser que no está enseñado a arrodillarse. Responde ahora sí la pregunta: ¿cuánto tiempo pasas arrodillado delante de Dios, suplicándole y clamándole por el cambio que estás esperando? ¿Estás pidiendo en ese cambio solamente para tu vientre? Y cuando te hablo para tu vientre, son tus necesidades naturales del día: comida, techo, salud, el estudio de tus hijos, el bienestar de tu casa, tener la transportación que necesitas, tener tu nevera llena, tener con qué arroparte, con qué acobijarte y con qué vestirte. Ese es el vientre. Esas son las cosas de la añadidura, en donde la iglesia siempre se queda pidiendo. Entonces se arrodillan delante de Dios para suplicar, llorar y pedir como mendigos lo que al Señor menos le interesa. Profeta, pero ¿cómo así? Si eso yo lo necesito para vivir, yo también. Pero a Dios le importa mi corazón. ¿Con qué actitud yo voy a Dios? ¿A buscar el regalo o a buscar al que da el regalo? Ajá. Yo tengo que saber que mi actitud hacia Dios tiene que cambiar en la misma forma que Jairo lo entendió. Rompió con su religión, con su creencia, se quitó del curubito donde estaba, el nivel en donde estaba en la sociedad y en medio de todo el círculo religioso, para venir a reconocer que se iba a parar delante de Dios. Ya no era el profeta que todos los días veía y aquel que hablaba de la palabra de Dios y se mencionaba como hijo de Dios, sino que él ahora venía a postrarse delante de Dios. ¿Conoces tú la identidad de Dios? Porque Jairo la podía ver físicamente. ¿Conoces tú la identidad? La mujer del flujo pudo identificarlo por el manto de Rabino. ¿Acaso puedes ver tú el manto? No podemos ver ni el manto ni verlo a él porque no está. Pero aquel que se acerca a Dios para buscarlo, él, dice la Escritura, que se deja ver, se deja encontrar, porque la actitud de su corazón es buscar a Dios primero, no al favor. Y aquel que suplica y le ruega al Señor, que ha pasado su tiempo, 10 años, 15 años en el Evangelio, y no ha podido tener ese encuentro real con Dios, que solamente escucha y ve en otros que sí lo han logrado, a ese Dios se le va a mostrar. A ese Dios se va a dejar tocar.
En ese es que Dios va a hacer. Entonces tenemos, quebró su círculo religioso, quebró su posición social y religiosa de mando, y ahora viene suplicando y rogando, arrodillándose él físicamente, pero el cuerpo se arrodilla porque de acá arriba le mandan la orden. No vamos a hacer como el niñito aquel que la mamá lo puso sentado en una silla, pero él estaba parado, corriendo por toda la casa. No, usted se arrodilla no por hacer gracia delante de la gente, por querer simpatizar con Dios. No, usted se arrodilla porque su alma quiere gemir, porque su alma quiere mostrarle a ese Dios cuánto usted lo ama. Eso quiere decir que usted a lo mejor ni tenga que arrodillarse físicamente, pero interiormente usted está arrodillado, doblado, quebrado, buscando a ese Dios, invocando a ese Dios, porque en Él están los planes. Por eso es que las actitudes no van a variar la conducta, porque no hay una motivación anterior, no hay un entusiasmo anterior que te lleve a arrodillar el alma. Y no lo hay porque nuestros pensamientos no están involucrados en los pensamientos de Dios. Porque si nos involucramos en los pensamientos de Dios, comenzarás a ver lo maravilloso, lo grande que es ese Dios, lo misericordioso, que Él tiene más deseo, más anhelo y más ganas de Él morar en nuestro corazón. Profeta, y es que usted me está diciendo que Él no mora en tu corazón. Hijo, tú eres el templo del Espíritu Santo, pero tú eres cuerpo, alma y espíritu. Hasta que el velo que Jesús rompió en la cruz no se rompa en tu corazón estará dividido de tu espíritu. Habrá un velo que separa tu corazón de tu espíritu, porque en tu corazón tú tienes tus deseos, tus propios instintos, tus propios planes, la manera como quieres hacer las cosas. Pero una vez que tú permites que se rompa el velo, en el corazón van a funcionar las actitudes, los principios de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios. Los anhelos del corazón de Dios van a inundar todos los cuartos de tu corazón. Tu mente se va a sentar en la palabra del Señor y tus pensamientos van a generar ideas de oro. Entonces tu voluntad enviará a la actitud a conquistar, porque hay un motor atrás de ella que lo está impulsando, que lo está alegrando, que lo llena de gozo, que lo llena de paz, que lo llena de fortaleza, que en el lenguaje de hoy sería entusiasmo, motivación. Toda la gente que anda haciendo cursos por ahí de motivación, en donde hay que pagar dinero para ir a sentarse a escucharlo, son cosas todas que salen de la fortaleza de la Biblia. Aquí no te cuesta nada. Tu tiempo para con Dios, arrodillar tu alma. Eso fue lo que Él hizo. Pero ahora, Él tiene y decide quebrar con todo lo que hemos visto antes, para ir al encuentro con el Señor. Arrodilla su alma, suplica, ruega, implora, pero se encuentra con otro punto ahora. El Señor le dice, sí, cómo no. Ve la actitud de Él, ve que es una actitud de cambio, ve que es una actitud de hacer las cosas completamente nuevas. Y Él dice, y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Mira esto. Esa multitud lo que está causando es estorbo. Ajá. ¿Por qué? Porque no te dejan mover con la agilidad que tú quieres para que Jesús llegue a hacer en tu vida lo que tú deseas que Él haga. Pero hay una cantidad de gente que te está rodeando que impide que tú y el Maestro caminen. Y cada una de esas personas es un mundo. Cada una de esas personas tiene sus problemas. Cada una de esas personas está buscando lo suyo. Y haciendo todos ellos lo mismo que tú deseas hacer,
Si tú te metes dentro de la multitud sin saber quién tú eres y qué es lo que esperas que el Señor haga, va a llegar la desesperación. Porque todos están buscando casi que lo mismo, por diferentes caminos y en diferentes problemas. Pero la multitud aprieta y no se camina a la velocidad que es. Muchas veces, la mayoría de las veces, hay que salirse de la multitud. Porque ya no caminamos con Jesús en lo físico, caminamos con Jesús en lo espiritual. Porque si tú te quedas dentro de la multitud, tu actitud no va a avanzar. Tú sabes cómo es el cambio. Estás queriendo hacer el cambio. Te estás quebrando en tu posición, en tu religión. Estás doblando tu alma. Pero al mismo tiempo, la multitud te aprieta. Que es estar junto con las personas que no tienen el deseo ni la actitud de cambio que tú sí tienes. Cuando tú estás metido dentro de un círculo en donde todas las personas lo único que quieren es vivir y tú quieres empezar a existir, esa multitud te va a presionar. Profeta, ¿y entonces qué hago? ¿Me salgo del mundo? Bueno, el Señor dijo que no nos sacara del mundo, porque en el mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos confianza que Él había vencido el mundo. No podemos salirnos del mundo, porque entonces ¿quién va a hablar de Dios? Tiene que ser tú y yo. Es caminar en el mundo sabiendo tomar las decisiones adecuadas para no dejarte dominar por el sistema del mundo. Por eso es que en Romanos capítulo 12, versículo 2, y en Efesios 4, 23, habla de la transformación de la manera de ver la vida. Pero cuando habla de la manera de pensar, es la manera como tú vas a enfocar la vida. ¿Para qué tú quieres una manera diferente de pensar? ¿Para seguir viviendo como estás? ¿O para vivir peor? No. Todos queremos avanzar. Yo todavía no he visto el primero que uno le diga, ¿te quieres morir? Aquí no esta pistola, mátate. Y que te diga, sí, pásamela. Hay algunos locos por ahí que se suicidan, pero han tenido una lucha de meses y de años para poder llegar a pensar que lo quieren hacer. Algunos semanas. Están planificando que no pueden con la vida que llevan. Pero, oye, alguien se quiere matar y que se para en la persona y páquete, se pega un tiro. No. O sea, uno no puede pensar que las personas se preparan todos los días para perder, para vivir más pobre, en más miseria, con más necesidad, con más enfermedad, con una aflicción de corazón y de espíritu, que de verdad se quiere morir porque no le ven valor a la vida. Pero no es así. El ser humano desea, aún tú lo veas diciendo que se quiere morir, en el fondo cuando se enfrenta con la muerte quiere vivir, quiere salir, quiere una oportunidad más. Y si no, tírate a un lugar donde, al mar bien profundo, así sepas nadar y llega el momento en que te cansas y te estás ahogando, a ver si viene alguien y te dice, ¿quieres que te salve? Así tú le dices, no, déjame ahogar. No, todo el mundo quiere salir, quiere fluir. ¿Qué es lo que no permite que nosotros sigamos viviendo y no existiendo? La multitud. La multitud. Cuando tú te dejas llevar por lo que todo mundo hace. Cuando tú dejas que tus pensamientos se alineen con lo que todo mundo piensa. Cuando tú comienzas a hablar lo que todo mundo está hablando. Eso es la multitud. En la multitud no hay avance. En la multitud hay pérdida. Porque estás yendo con la corriente de este mundo. Se necesita que te salga de la corriente del mundo y te coloques en el río de Dios. Jairo comenzó a ser apretado por la multitud. Y como si fuera poco, todos conocen la historia, él caminando con la necesidad de que el Señor llegue ligero,
a sanar su hija. Ha roto con su posición social. Todo el mundo lo está viendo que está llorando, implorando, suplicando, arrodillándose. Quebró con su credo. Quebró con su yo, con su orgullo. Se está humillando. Pero ahora la multitud comienza a quitarle el tiempo que él imagina que necesita para que el Señor pueda sanar su hija. Esto se llama desesperación. ¿Profeta se come con algún pan especial eso? Sí, el pan de vida, la palabra de Dios. En los momentos en que tú estás desesperado, es cuando tienes que hacer uso del pan de vida. No hay momento desesperado en la vida de una persona que comience a pensar en el problema, que el problema no sea grande. Dicen los grandes psicólogos y psiquiatras y pensadores de este mundo en los siglos pasados y en el que va corriendo, que nosotros gastamos el 90% de nuestros pensamientos pensando cómo arreglar el 10% de nuestras actitudes. ¿Cómo tomo yo una respuesta para solucionar un 10% que no está en mi mano solucionar ahora? Y por estar ocupando mi mente en el día de hoy, ¿cómo soluciono lo que pasó ayer? No vivo lo que tengo que pensar hoy. Lo que significa que hoy yo tengo que pensar es en cuáles vías hay que se me ofrezcan para yo poder solucionar lo que no he podido hacer, pero no permitir que me tome el 90% de mi tiempo pensando en cómo encuentro la solución, porque se me va el día pensando en mis fuerzas y no pensando en lo que Dios puede hacer. La diferencia está en quién yo voy a creer para mi solución, o me voy a enfrascar yo mismo en una lucha para encontrar la respuesta. Ahí estaba Jairo, pensando en que el tiempo se acababa. Y así estamos nosotros muchas veces. Pero una explicación un poco más extensa de este punto en el próximo clip. Ahora yo te deseo lo que tú eres, un hijo bendecido de Dios, y que el Espíritu de Dios te está redarguyendo para que tus pensamientos solamente estén sentados en la palabra de día, de tarde, de noche. Y que tu vocabulario solamente sea las promesas de Dios y lo que Dios está haciendo y va a hacer, porque Él lo dijo, y en Él los que Él dice sí es sí y lo que dice no es no. En el nombre de Jesús, amén y amén.